lo primero que voy a hacer es presentarme, decir que estamos aquí y presentar a nuestros invitados, ¿no? Soy Gonzalo Artiach y soy socio de Decidata, entre otras actividades empresariales, y hoy tengo el auténtico lujo y privilegio de poder moderar esta charla y de presentar a estos ponentes de altísimo nivel, ¿no? Tenemos hoy con nosotros a Juan Carlos Villanueva, a Mikel Belaustegui y a Iñaki Pertusa, a los que luego haré una presentación un poco más en profundidad. La idea de Data for Future, de estos webinarios que vamos a organizar y que vamos a organizar de manera semanal, es que todos compartimos una sensación de que esta pandemia resulta un acelerador de tendencias. Vendrán unas nuevas, desaparecerán otras, pero como norma todos tenemos la sensación de que todas estas tendencias que ya había de teletrabajo, de digitalización, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, etcétera, etcétera, se van a ver muy aceleradas por la propia necesidad que hemos tenido durante este tiempo de confinamiento a ponernos al día para poder seguir haciendo nuestras actividades, ¿no? Y nos parece que unas se quedarán, que otras no, que algunos otros cambios que igual no son tan sencillos de prever sucederán. Y como dijo el otro día Iñaki Gabilondo, estamos muy probablemente en la prehistoria de un nuevo mundo, ¿no? Y lo que nos gustaría es, a través de personas que tienen mucha experiencia y mucha visión, ir entre todos construyendo ese nuevo mundo o viendo a qué incertidumbres podemos ponerles luz. Entonces, nuestros invitados de hoy, Juan Carlos Villanueva, tiene 25 años de experiencia en una planta manufacturera, 20 años como director de sistemas y tiene una formación en informática que luego la ha complementado con experiencias tanto en Argentina como en Inglaterra. Y lo que no todo el mundo sabe de Juan Carlos es que hizo una tesis sobre la... Ahí, lo diré. Dilo tú, Juan Carlos. Muy complicado. No, bueno, quiero... como ingeniero que venía ahí del mundo de los trastos, pues me encontraba en un quirófano con una persona que estaba dando botes con la tripa abierta y me decían, tú tranquilo. Tenía los cables enchufados a un ordenador e intentaba hacer un sistema para establecer el nivel de anestesia. Entonces, pues bueno, fue muy interesante y la oportunidad de trabajar con Igor Alexander, que es el padre del perceptrón, una de las primeras redes neuronales. Entonces, pues bueno, eso es una cosa un poco rara. Yo ahí fue mi prueba de fuego, estar ahí viendo cómo apagaban las alarmas los cirujanos, pero fue divertido. Y la otra cosa que no necesariamente todo el mundo sabe de Juan Carlos es que cuando no está trabajando está arriba o abajo. Y está o en el monte o buceando. En la superficie no es fácil encontrarlo. Sí, al menos de que sea en su bici de spin. Eso es. Bueno, Mikel Belaustegui es licenciado en informática por Deusto, con lo cual hemos sido compañeros de facultad durante unos años, aunque yo estaba en otro edificio. Hizo un posgrado en Alemania. Y algo que no necesariamente todo el mundo sabe de Mikel es que es un apasionado del arte y fundó un proyecto precioso que os invito a todos a echarle una ojeada, que es Smells Like Art, y es una plataforma para que todos los artistas amateurs o que igual no tienen un caché o un agente o lo que sea puedan utilizar esa plataforma para dar a conocer su trabajo y ponerlo en valor. Iñaki Pertusa es socio de Decidata. Hemos estudiado los dos en la comercial. Lo que pasa es que Iñaki lo hizo después y lo hizo mejor. Y el máster por el IES, por el Instituto de Empresa, perdona.
No, y lo has dicho bien, es ISS. Lo he dicho bien, me he doble liado. Y algo que no necesariamente todo el mundo sabe de Iñaki es que está todo el día aprendiendo de lo que haga falta. Lo mismo soldador, que cocina, que se hace una bicicleta él solo o lo que haga falta. Y en ese sentido yo, que soy un inútil total con las manos, me da una envidia tremenda. Pues si os parece, empezamos recordando que estos Data for Future, la idea es repetirlos todas las semanas y que nos vayamos incorporando más gente para poder compartir y sacar conclusiones juntos. Lo primero que me gustaría es preguntaros, hoy en día, Juan Carlos, ¿cómo utilizas los datos y la inteligencia artificial y cómo te gustaría usarlos a partir de ahora? Muy bien, pues gracias por la introducción. Un pequeño matiz. Soy un simple jefe de departamento. Lo de director estaría muy bien, sobre todo por el sueldo, pero soy un simple jefe de departamento. En cuanto a cómo lo usamos hoy y cómo me gustaría, pues creo que podríamos utilizarlo muchísimo más. En ese aspecto creo que tenemos mucho terreno por delante. Hoy en día los datos se recopilan y sirven para gestionar el negocio en cada uno de los ámbitos, pero hay mucha oportunidad para aprovechar el conocimiento que los datos tienen y también hay oportunidad y me gustaría que estuvieran mucho más integrados. O sea, creo que hoy se gestiona muchísimo, si no, no estaríamos en los niveles de excelencia en los que estamos, pero la oportunidad de integrarlos en un single point of truth, como se dice, y el poder no depender tanto de la experiencia de la gente, sino recoger ese conocimiento y sacar patrones de los datos, creo que es una gran oportunidad. Nosotros tenemos algún pinito utilizando analítica avanzada. Inteligencia artificial todavía creo que nos falta un pasito, pero analítica avanzada y bueno, a ese nivel pues la experiencia ha sido muy buena. Lo que pasa que esto es como todo, un camino y no nos podemos saltar pasos y tenemos muchísimo trabajo de digitalizar y de integrar datos. Gonzalo, creo que estás en silencio. Perdona, sí, Miquel, ¿algo que te gustaría añadir? Sí, bueno, la verdad es que nosotros siendo una empresa, yo creo que bastante diferente, más o menos estamos en las mismas. El dato se gestiona, sobre todo el dato que tiene que estar en el radar sí o sí, para llevar a cabo las labores de gestión, ¿no?, básicas de cualquier empresa o de cualquier proyecto. Pero sí que es verdad que cuando hablas con la gente que tiene esto muy avanzado, gente pues, de Google o gente que viene de Data Scientist, etcétera, cuando te hablan un poco de todo el tema de la inteligencia, de los patrones, etcétera, te dicen, tú recopila el dato que luego ya veremos a ver lo que salen, porque puedes llegar a ser capaz de tomar decisiones que igual no tenías, ¿no?, en tu radar, ¿no? Eso tiene la otra cara, ¿no? El chiste ese famoso, ¿no?, de que hemos llegado a la conclusión de que cuando, no sé, los lunes se bebe más cerveza y llueve. O sea, hay patrones y hay interrelaciones de datos que al final pues, pueden o no tener nada que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta mi compañero, que al final es un camino que hay que andar, que tiene diferentes grados de maduración y de madurez, tanto desde el estado del arte de la tecnología, es decir, hay determinadas tecnologías que ya se pueden abordar, pero que tienen un coste. A medida que van saliendo players, que van saliendo capacidades y que también el negocio va siendo capaz de asumirlas y adaptarlas, pues se pueden ir dando pasos para acercarse a lo que busca al final de cualquier proyecto empresarial, que es al final es una eficiencia, ¿no? Tiene que salirte la ecuación coste-beneficio, te tiene que cuadrar, ¿no? Iñaki, ¿a ti cómo te gustaría que usásemos los datos y la inteligencia a partir de ahora? Bueno, nosotros aquí tenemos una posición que nos permite ver diferentes sectores, ¿no? Hoy nos centramos en industria, pero nosotros trabajamos también para otros sectores que tradicionalmente han tenido pues, dato de cliente, que ya han utilizado ciertas técnicas estadísticas y que ahora buscan dar un paso más, ¿no? Entonces yo diría que va por barrios, tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de vista de tipo de empresa, ¿no? Aquí a veces se da lo que llamamos un efecto
escaparate en el sentido de que miramos a los Google, a los Facebook, Amazon de turno, Spotify, Netflix, que tienen un grado de avance muy, muy diferencial respecto a otros sectores y a otras empresas, y nos da una sensación, yo creo que es como cuando ves a alguien por la televisión que luego te lo encuentras por la calle y crees que es muy cercano, que lo tienes al lado, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo hay una brecha muy, muy importante, tanto desde el punto de vista del tipo de datos, del volumen de datos que ellos manejan y del tipo de algoritmos que tienen en marcha para poner en funcionamiento algunas de sus servicios y sus aplicaciones respecto al común de los mortales, ¿no? Y cuanto más tradicional, digamos, es el sector y el tema de hoy que es industria, quizás uno de los sectores que a pesar que ha tenido una evolución lógicamente muy, muy potente en los últimos años, pues requiere transformar muchas cosas, muchos de sus procesos para poder sacar el máximo partido, ¿no? Entonces yo creo que en términos de dónde estamos ahora, yo diría que respecto al grado de avance, lo que nos queda es mucho camino por avanzar, ¿no? Y yo creo que luego podemos comentar si realmente esta crisis es un acelerador de esa tendencia o por dónde puede ir. Vamos, como va a tocar reinventarse, vamos a quitarnos todo tipo de limitaciones y todo tipo de a prioris. Os doy una hoja en blanco y una varita mágica. Podéis construir una organización de cero y sin límites. ¿Cómo la haríais y sobre todo en lo que se refiere a ciencia de datos y a inteligencia artificial, cómo os gustaría que esa organización pueda hacer uso de las tecnologías que hoy existen o las que percibís que van a existir en breve? Juan Carlos. Bueno, qué difícil. Tan acostumbrado a trabajar en brownfields que de repente me pones un greenfield y se me hace... Pues yo me estoy imaginando que habría reglas de juego, unos estándares muy claros desde el principio. Por supuesto que es algo que uno solo no puede hacer, así que lo que haría es marcar que se tienen que respetar unos estándares para que así fuera una arquitectura homogénea, con lo que muchos de los costes que tenemos ahora de que cada uno ha construido un silo o ha construido un sistema diferente y tenemos que andar pasando los datos de un sitio a otro. Segundo, pediría que los que están montando cada parte de esa instalación o de esa fábrica, pues tendría que documentar los procesos ya que nacieran nativos digitales, que hubiera un gemelo digital en paralelo a la construcción de esa fábrica, de tal manera de que ya de nacimiento, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos una fábrica que está hecha y estamos haciendo un gemelo digital que le persigue y que va a coger cosas que están por ahí en distintos lugares y desordenadas, con distintos estándares de calidad y muchas veces con muy poca documentación o catálogo de datos sobre eso que hay. Entonces, pues vamos a decir que estamos haciendo el gemelo digital después de haber hecho el niño. Si es en blanco, pues nacería ya con un gemelo digital desde el nacimiento, su ADN sería digital y tendríamos un estándar de que cualquier cosa que se monte ya vendría de partida con una documentación de lo que son los datos claves para ese proceso con sus estándares de medición y ese catálogo de datos sería ya la documentación de ese gemelo digital. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. El otro día estuve hablando justamente con Jacinto Seguí y me contaba que en el mundo de la construcción ya lo hacen. Y hacen primero el gemelo digital y luego ya lo hacen todos sabiendo que lo van a hacer perfecto porque ya lo han hecho. Sí. ¿No? Miquel, tu hoja en blanco, tu varita mágica. Yo la varita la usaría mucho. Yo creo que la varita la usaría sobre todo para lo que es la captura del dato. Yo no me preocuparía de la documentación y me preocuparía del modelo porque me lo estaría haciendo la varita, es decir, estaría capturando en tiempo real, bien con una cámara, bien con sensórica de todo tipo, todo lo que está pasando y todo lo que voy haciendo, y eso estaría generando la documentación y estructurando la información y sacando los patrones, los procedimientos, etcétera, y además proponiendo con inteligencia artificial mejoras en eficiencia. Y sí que yo creo, si estamos hablando de dato, sí que tendría muy claro algo que ha comentado también un poco Juan Carlos, lo que podríamos llamar la gobernanza del dato. Es decir, que la arquitectura permitiera que al dueño del dato se le respete y se le, digamos, valore la producción de ese dato, porque muchas veces en nuestras organizaciones, sobre todo en los procesos transaccionales, lo que nos ocurre es que el consumidor, el que saca valor al dato, no es el que lo introduce. Es decir, al final viene de una cadena que está
digamos, siendo alimentada en diferentes puntos de la cadena de valor. Y ese hecho de que el que tiene que introducir el dato ahí no le aporte nada más que un trabajo extra y el que luego lo consume, que puede ser en el paso enésimo después de ese, el quiera tener el dato bien y no lo tenga, etcétera. Entonces, esa red que yo diseñaría o que pariría de inicio, digamos, sí que tendría mucho que ver o muchas reglas en cuanto a quién es el dueño del dato, qué beneficio tiene el hecho de que el dueño del dato lo aporte para que otro se beneficie. Es decir, nosotros también en nuestro negocio, en el mundo IoT, nos ocurre, ¿no?, que hay clientes y tal que algunos de ellos te dejan o no acceder a sus datos. Al final el dato tiene un valor y eso, de alguna forma, tangibilizar ese valor, no voy a decir ni siquiera monetizarlo, sino tangibilizarlo, pues tiene una importancia. Y si quien lo está produciendo y está haciendo un esfuerzo por obtenerlo y obtenerlo en calidad, pues luego no lo va a poder tangibilizar, no le va a poder sacar rendimiento, ahí se está perdiendo bastante, ¿no? Es un poco como la energía que se va transformando, pero luego ya no es usable, ¿no? Iñaki, te la han dejado centrada el área porque han hablado directamente de tu negociado, o sea que tienes que rematar. Sí, ¿es varita mágica o existen alguna de las cosas que ellos están pidiendo como varita mágica? Sí, yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno es que se está comentando sobre la calidad y la gobernanza del dato, es decir, tener una estructura que me asegure que el dato que yo voy a utilizar es fiable y, digamos, la trazabilidad de ese dato es correcta. Tengo el dato que necesito y además sé que el dato que necesito es el adecuado. Y para eso es necesario poner en marcha tanto políticas como herramientas que me permitan asegurar eso, sobre todo en procesos de dato complejo, en el que tienes mucha gente, muchos departamentos interviniendo en ese flujo de trabajo. Y luego hay una parte, hablando de lo de la varita, que una vez que tienes estructurado todo, esa varita te tendría que permitir eliminar todo lo que has estructurado para poder estructurarlo de otra forma, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, es lo que se denomina una tecnología que va a afectar a todos los sectores, ¿no? Una tecnología de propósito que va a afectar a todos los sectores y a todas las actividades. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos pensando cómo vamos a utilizar esta tecnología con un enfoque mental basado en cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, ¿no? Posiblemente a medida que avance la tecnología nos obliga a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Entonces es necesario también dejar una parte, digamos, que sea más plástica y que nos permita todo lo que hemos hecho en un momento dado ser capaz, digamos, no de destruirlo, pero sí de desmontarlo y montarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Interesante muy comentario. Aparece cada 2x3 calidad de dato, que yo creo antes hablamos de cocina, no es el ingrediente. Me imagino que si no hay calidad de dato, todo el resto de esfuerzos son hasta peligrosos seguramente, ¿no? En vuestra experiencia personal, ¿qué nivel de calidad de dato hay? ¿Qué hace falta para ser mejor? ¿Estamos o estáis en ese camino? Bueno, que contéis un poco vuestra experiencia y vuestra visión sobre esa calidad para hacer una buena receta. Juan Carlos. Bueno, Churchill dijo en su momento que solo se creía las estadísticas que manipulaba él. Creo que con la calidad del dato hay una componente cultural muy importante. Yo puedo preparar unos datos que si para ti son ajenos, pues va a ser difícil que los hagas tuyos. Y después de que si no los haces tuyos, pues más difícil que tomes decisiones con ellos. Entonces, mi experiencia es que un dato que no se, o sea, datos que no se han utilizado hasta el momento, es difícil de que se conviertan en algo de confianza para el que los va a utilizar como información para tomar decisiones. Entonces, hay que empezar a utilizarlos, hay que empezar a ir junto con ellos tomando decisiones y algún día, cuando ya los has hecho tuyos y en esa cultura de usar el dato los has asimilado, pues podrás dejar que haya cosas que te recomienden, te prescriban, te predigan, pero esa fase de confianza ha habido proyectos que a nosotros nos ha costado el 80% del tiempo. Sobre todo porque a veces estructuras datos, los integras, luego pues cada uno se hace tablas aparte, y entonces pues bueno, llegar a utilizar todos la misma fuente de verdad, llegar a cada uno a aportar, como decía muy bien mi compañero Miquel, el valor que cada uno da a la organización también en forma de datos, pues es un trabajo difícil, porque ahí hay mucha tarea de estandarización
y de clarificación de procesos. Y sobre todo, pues si utilizas datos de personal, aunque la tabla de los de personal esté hecha con sus objetivos, pues no pasa nada. Igual hay que ellos tienen que ver un poquito más y no obligar a los de producción a que se hagan otra tabla con sus... Esa es una tarea en la que ITE está en el centro del huracán. ITE no es el que solo recibe especificaciones, sino que tiene que ser alguien que acompaña, facilita estos procesos, y yo creo que el señor de IT o la empresa que da servicios de IT se tiene que reinventar. Y no decir, no, tú escríbeme en un papel dónde está el 1, dónde está el 2, qué hago la suma y en qué esquinita lo escribo. No, es un proceso en el cual la gente no es consciente de lo que puede hacer con sus datos, la gente no es consciente de que los tiene desintegrados, la gente no es consciente de muchas cosas y acompañándoles, pues estás capacitando a la gente, empoderándola. Y ese es el valor, no es tanto hacer un programita estático. Muy interesante. Miquel, similitudes en tu experiencia o alguna experiencia diferente a la que nos cuenta Juan Carlos. Sí, bueno, nosotros, por contar algo un poco diferente, del dato a la información hay un paso, no sé cómo llamar, un matiz que tiene que ver mucho con lo que es la semántica, lo que es el entorno, la interpretación del dato. Es decir, si hablamos de, me da igual, siniestralidad, que absentismo, que cualquier otro, me da igual, que facturación, cualquier dato, cualquier indicador que veas tiene que tener un contexto y tiene que entenderse. Tiene que entenderse, digamos, desde el punto de vista de la definición de ese mismo dato, porque si no, luego el análisis que puedes hacer del mismo pues puede ser completamente contraproducente, ¿no? Entonces, en nuestras experiencias, cuando hemos estado haciendo cuadros de mando, cuando hemos estado recopilando información para digamos, de ella sacar conclusiones y sacar inteligencia, nos ocurría, por un lado, el tema de la calidad per se, es decir, que el dato, pues efectivamente, si el que lo produce o el que lo tiene que digamos, introducir, bueno, pues por lo que sea en ese momento, porque el dato tiene el ciclo de vida que tiene. Quizá cuando das de alta a un cliente, pues no tienes toda la información de ese cliente, te la buscas, la introduces mal, etcétera. Hay una serie de, digamos, de procesos que pueden afectar a esa calidad, pero aunque tuvieras la calidad del dato correcta y tuvieras todo bien, también la semántica, lo que yo lo llamo la semántica del dato, el qué significa eso y cómo lo estoy, qué entra o no dentro de este valor, es un tema que es muy importante y que también tiene ese componente cultural. Es decir, en diferentes organizaciones o incluso en diferentes foros, pues depende del indicador con el que te quieras comparar, tienes que ir a la definición y tienes que aterrizarla, porque si no estás haciendo un proyecto en falso, ¿no? Con las bases muy, muy débiles. Iñaki, ¿algo que añadir? Sí, quería introducir el concepto de calidad subjetiva, ¿no? Es decir, hay una calidad objetiva que bien es que el dato que yo capto luego es el dato que yo tengo en mi base, que es lo que decía Juan Carlos, y luego una calidad que también es objetiva, que es la definición única del indicador que decía Miquel, ¿no? Pero luego hay una segunda, ¿no? Que es cuando ya avanzamos en la transformación y el uso de esos datos, va a haber indicadores, va a haber datos, va a haber información que va a medir lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Y a veces hay que decir en una organización, mira, es que el dato bueno, a pesar de que los dos son correctos, ¿no? El dato bueno, el que vamos a utilizar para medir el desarrollo, la ejecución, la consecución de un objetivo, es este, ¿no? Y en muchos procesos de dato, en esa línea que comentábamos de la gobernanza, a veces hay que decir a gente, mira, es que hasta ahora hemos estado utilizando este dato era el bueno, pero ahora vamos a medir esta actividad, este proceso de esta manera. Y el bueno es este. Eso no significa que el tuyo esté mal captado y no sea cierto, pero es que no es la manera que lo vamos a medir, ¿no? Y a veces esa definición más subjetiva de calidad, de qué indicador vamos a utilizar, porque no podemos utilizar 300 indicadores, al final hay que reducir para poder controlar, pues a veces genera muchas fricciones, ¿no? Mucha lucha de poder, porque al final el que controla el indicador es el que muchas veces controla el resultado, ¿no? Le veo a Juan Carlos. Volvemos a Churchill. Porque creo Eso es, que empezamos donde acaba. Eso es. Hemos cerrado el círculo. Está claro que creo que en eso es todo el mundo de acuerdo, que hay un lío y un lío seguramente adicional, porque somos personas, somos humanos y hay mucho de mi tesoro, ¿no? O no mi tesoro, pero no me des la lata que yo quiero seguir trabajando como lo hago, ¿no? En ese sentido, personas, ¿cómo veis ahora la contratación
después, con la pandemia, con todos los cambios que se intuyen, en la próxima contratación que hagáis, ¿pensáis que vais a pedir una serie de formaciones, atributos, cualidades, actitudes que igual antes no os fijabais tanto en esos nuevos colaboradores? Esa sería la pregunta. Y luego hay una de ámbito económico o por ver si hay algo de esperanza. ¿Pensáis que vais a incorporar gente nueva para estas labores en los próximos meses sin que haya una baja? Me refiero, sin que sea reforzar equipos y no simplemente reemplazar. Y ahora que me estoy dando cuenta que estoy machacando siempre a Juan Carlos pidiéndole al primero y que tenéis el resto ventaja. Y que hablo mucho, pon a otro para que hable digo menos. Que ahora como se dice, os levantáis la mano el que quiera empezar o lo lanzo yo, pero aleatoriamente. Como quieras. Miquel, venga. Bueno, pues un poco, nosotros en IGTAM sí que es verdad que debido a que trabajamos mucho de una forma con mucho nicho, porque tenemos dentro de una tecnología transversal, tenemos muchas verticales y hemos atacado los mercados y las tecnologías pues de forma muy digamos, en forma de nicho, digamos. Sí que ya hace tiempo hicimos una reflexión estratégica en la cual pusimos en valor la calidad del dato y el que IGTAM, digamos, se pusiera, si no al frente, que no tampoco es nuestro core, pero sí por lo menos al ritmo de cómo están nuestros competidores o cómo está el ecosistema, ¿no? de empresas con las que trabajamos y no estábamos ahí. Entonces, sí estamos en un proceso de creación de empleo, de contratación. Hemos lanzado recientemente, justo este año, a la luz de la publicación de nuestro último plan estratégico de 2019, pues un área de I+D que un poco precisamente su leitmotiv, su razón de ser, su orientación es pues hacer esa capa transversal de lo que es toda la parte de digitalización, desde la analítica del dato hasta la inteligencia artificial, hasta la ingesta, la transformación, etcétera, porque muchas de las iniciativas que hacíamos las hacíamos en modo nicho, es decir, en el área fotovoltaica teníamos unos ingenieros muy buenos en I+D, en eólica otros, en mantenimiento otros, luego tenemos otra de automatización de sistemas que también tenía, y al final cada uno está dando servicio a su mercado, dando servicio a sus clientes y atacando, digamos, estos temas en modo proyecto casi, ¿no? De que si tiene un retorno a corto plazo, pues para el proyecto que tengo con tal cliente. Mientras que el tener unas capacidades básicas, una capa básica interna, a partir de la cual luego ya, pues sí, elegir partners o ir a buscar en el mercado a alguien que te pueda complementar tecnológicamente toda esta parte, que, repito, no es nuestra razón de ser una empresa de analítica de datos. Pero si volvemos al tema de la receta, si yo quiero cocinar bien, por lo menos tendré que saber dónde ir a buscar los buenos ingredientes, ¿no? Y tengo que tener a alguien que sea capaz un poco de ver el mercado, el estado del arte de la tecnología, etcétera, para luego pues ver de qué tecnologías o de qué partners me nutro, ¿no? Entonces sí estamos en fase de contratación. Y en cuanto a los atributos y a las calidades y las capacidades, pues yo en eso igual soy muy tradicional. Está muy en el discurso, y yo lo veo en muchos foros, la preparación de la gente, de si las carreras tienen que cambiar los planes de estudios, de que si la FP tiene que ser orientada de otra forma. Yo creo que es un debate que siempre ha estado ahí. Creo que en Estados Unidos y en otros países se ha apostado mucho pues, por la especialización, pero yo no creo que necesariamente eso sea el valor máximo. Yo creo que la gente tiene que tener una base, una capacidad de comprensión y luego una motivación. Es decir, yo estoy convencido, yo creo en las personas y estoy convencido que una persona que salga de la universidad o de cualquier centro con una formación suficiente, pero que le haya permitido asentar unas bases teóricas, luego si tienes interés o bien te haces un máster o en el propio trabajo, o sea, el propio entorno empresarial te va a facilitar mucha capacidad. Yo prácticamente todo lo que he aprendido lo he aprendido trabajando, ¿no? Entonces, no es tanto demandar que también, al entorno educativo, sácame gente ahora, data scientist como churros, porque necesito. No, pues igual tengo que ir a matemáticas y buscar matemáticos y esa gente que tenga esa actitud y esas ganas, ¿no? de investigar por ahí, de hacer su carrera profesional por ahí, pues ya se van a dotar de herramientas, ya asistirán a los cursos o a los másteres necesarios. Y bueno, y en eso sé que hay poca gente, pero creo que habrá más, porque será un trabajo sexy. A la gente le gustará decir que se dedica.
Eso que dices fue una de mis primeras sorpresas en Estados Unidos, que tuve un compañero de piso que era músico de formación y trabajaba en un banco de inversión. Y que efectivamente lo que buscan es perfiles de gente espabilada y que sea capaz de adaptarse y aprender. Iñaki, ¿tú estás notando en esa labor que hacéis de búsqueda de talento para otras empresas y de incorporarles, que os estén pidiendo algo diferente estos últimos 2 meses? Sí, fíjate, además de estar alineado con que sí que vemos que en las empresas empieza a haber una demanda por tener esas competencias de manera interna, pues lo que decía Miquel, ¿no? Empezar a tener a alguien que al menos conozca, ¿no? Que quizá no sea el que desarrolle todo pues por carga de trabajo, por conocimiento, pero que al menos sea capaz de identificar, ¿no? Y que cuando entre a la organización vea cuáles son los gaps, identifique cuáles son el nivel de avance que tiene la compañía y, bueno, dé un poco de sentido de dirección hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Esta semana adicionalmente leía un estudio del IES que hablaban justo de esto, ¿no? De cómo ha ido creciendo la demanda de perfiles, no solo de ciencia de datos, sino de otros perfiles, pero con unas ciertas competencias ligadas a la analítica, a la matemática, a la física. Y es curioso que una de las conclusiones que tenía el estudio es que sobre todo donde más se veía una demanda de estas competencias era en puestos directivos, ¿no? Y lo ligaban a que, de nuevo, ¿no? La ciencia de datos, al ser un área, una tecnología transformadora, quienes al final acaban haciendo la transformación son personas que están en puestos directivos, ¿no? Quizá no tanto el técnico, que al final va a ser el que va a tener que, digamos, que picar el modelo, pero sí es cierto que necesitamos, que las empresas necesitan directivos con una sensibilidad hacia la analítica avanzada, ¿no? Que normalmente ha sido algo que en las formaciones tradicionales de dirección de empresas, de puesto directivo, no estaba, pero creo que vamos a empezar a ver directivos que se parecen más a un ingeniero, ¿no? En el sentido de que tienen también un componente, una faceta técnica que hasta ahora no se requería, ¿no? Sin duda. Juan Carlos, te toca Bueno, postre, esta vez partes con la sí, ventaja de haber escuchado, de reflexionar sí. un poco, te toca lucirte. Bueno, yo tengo que decir que con los pies en el suelo no estamos en un momento expansivo. Sería un poco equivocado transmitir ese mensaje. Creo que va a haber que fomentar mucho, y así se nos está impulsando desde la alta dirección, a desarrollar código, a empoderar a las personas que están. Entonces, pues bueno, yo creo que el mejor impulsor de la implantación de la transformación digital o de la analítica avanzada o la inteligencia artificial en una planta es un ingeniera que conozca muy bien el proceso, que sea muy bueno en su negocio, que conozca muy bien el negocio, pero que tenga ese espíritu de querer aprender, que querer hacer esto que ya hablan ahora del intraemprendimiento y que tenga esa ilusión por decir, oye, me voy a formar en estos temas. Ahí comparto lo que dicen Miquel, Iñaki y tú, de que pues, un buen matemático, un buen ingeniero, se tiene que aprovechar. Además, cada vez son más accesibles estas herramientas, donde se busca menos que seas un ratoncito de programación de líneas, sino que utilices herramientas que te integran datos, que te permiten cocinar. Entonces, si tienes ganas, conoces muy bien el negocio y te empoderan, bueno, pues lo que queremos es crear ese tipo de personas en puestos clave que sean impulsores de los primeros proyectos que den dinero, de refinar ese montón de datos que tenemos, pero que hay que convertirlos en gasolina que dé dinero. Que sean gente que haga prospección y saque de ahí pasta para la empresa, porque hay mucha pasta por sacar y en estos tiempos hace falta. Entonces la crisis acelera todo este proceso, es un catalizador. Y yo creo que tenemos mucha responsabilidad sobre nuestras espaldas desde el punto de vista de que parte de la rentabilidad de las empresas depende, bueno, está clarísimo, la digitalización ya no es un nice to have, una cosa bonita para salir en conferencias de Industria 4.0, sino que es el que la tiene sobrevivirá, el que no, no podrá seguir buscando eficiencias porque en ciertos procesos las eficiencias ya se han agotado y hay mucho valor ahí. Has utilizado un par de términos que suelen casar muy bien. Has hablado de alta dirección y luego, como si no tuviese nada que ver con eso, de que se puede ganar mucha pasta. Sí. En una planta manufacturera, ¿dónde crees que está el primer quick win? Bueno, el primer quick win, pues... De poder ganar pasta y sí. dirección de apostar como hay tanto derroche, pues tenemos que ir a cuestiones en las que tengamos
relativamente pocos datos, porque si no tienes que montar muchas autopistas y mucha recolección y te pierdes en el ETL, en toda la extracción. Entonces, cosas sencillas como decir, oye, mira, resulta que si tengo este dato, este y este, por ejemplo, pues si un vehículo, yo sé el peso que tiene, pues me puedo evitar ajustarlo. Bueno, pues es juntar una información con otra y llevarla al origen. El señor que hace el ajuste, que lo haga bien desde el principio. Ese proveedor, si recibe una información de que en tales características, tales condiciones, pues bueno, eso que la gente sabe desde la experiencia, pues lo puedes llegar a sistematizar. Y probablemente hasta te encuentre patrones nuevos que no se te habían ocurrido. Pues empezar con cosas que sean quick wins, como tú bien dices, para generar el gusto y que sea atractivo el aprovecharse de eso. Y sobre todo que sea algo, como decía antes Miquel, que al que genera el dato le genere un beneficio. Es decir, esa persona se esfuerza en un dato, pero ¿cómo puedes conseguir que un dato tenga calidad? Joder, pues cuando ese dato deje de tener calidad, que le apriete el zapato al que lo genera y entonces ya has creado la pescadilla que se muerde la cola. Porque él se beneficia de eso y entonces dice, ostras, pues es cierto, en vez de tener que estar yo ajustando 2 veces, pues evitar derroches que al final a nadie le dan valor. Está claro. Os animo a interrumpiros, a sugerir un tema. Yo voy avanzando con las ideas que tenía y con las que me vais dando, pero os animo a hacerlo. Yo querría hacer una puntualización. En el tema de Industria 4.0, cuando se habla de analítica avanzada e inteligencia artificial, siempre se habla del mantenimiento predictivo, ¿no? Como el área fundamental y prioritaria donde se puede sacar valor. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Carlos. Creo que el principal valor de la analítica avanzada en el momento en el que estamos es un mayor conocimiento del proceso, ¿no? Nosotros hemos trabajado con varias plantas industriales en los que muchas veces lo que haces es parametrizar un conocimiento que está en el equipo, que lleva muchos años fabricando, pero que o bien nunca se ha documentado o es difícil de documentar porque tiene en cuenta muchos parámetros a la vez y requiere microajustes que basados en la experiencia funcionan, pero que cuando lo quieres automatizar es más complejo con una programación tradicional. Y por lo tanto, desde nuestra experiencia está más relacionado con mejoras en calidad y optimización de parámetros de proceso que con esa idea, ¿no?, que machaconamente se nos mete en el marco de la Industria 4.0 del mantenimiento predictivo. Otro ámbito muy interesante es el de la energía. Nosotros estamos aprovechando, bueno, yo he visto casos de aprovechamiento en temas de eficiencia energética y encima le tienes el plus eco-friendly, o sea, de orientarte a menos emisiones. Es otro ámbito donde tiene una aplicación inmediata. O sea, al final no tienes que andar con una hoja Excel haciendo polinomios. Si empiezas a registrar, hoy en día además todos los medidores llevan su IoT, entonces pues empiezas a saber de un parque de infinitos medidores, empiezas a saber lo que está pasando en cada minuto y eso te permite anticipar y por supuesto comprar energía en mejores condiciones. Eso es un uso también muy, muy práctico y muy directo, un quick win en mi opinión. Miquel, en tu experiencia e intuición, quick win de demostrar a la alta dirección que aquí hay dinero y dinero no fácil, no hay nada en esa vida, pero bueno, directo. Vamos a ver. Bueno, voy a poner 2 casos muy concretos y que además han traccionado proyectos internos en la compañía. Uno de ellos es la gestión de stocks. El caso, además, es que es igual me cae algún capón por comentarlo, pero bueno, como ya lo tenemos en vías de arreglo, no, pues al final me da igual. En cualquier empresa puede ocurrir, pues que, por ejemplo, una empresa que esté creciendo de forma, bueno, por adquisiciones, ¿no?, a crecimiento inorgánico, al final tú tienes que gestionar distintos almacenes y esas referencias de materiales que puedes tener en diferentes almacenes no las tienes controladas, es decir, el mismo bolígrafo en diferentes almacenes puede tener diferentes códigos, con lo cual se te puede dar, y se nos daba algún caso en el cual tienes una urgencia por una falta de stock de una pieza que tienes que comprar y traer en avión urgentemente de otro país, cuando en otro almacén a 500 kilómetros la tienes y además la tienes casi a punto de obsoletar porque bueno, ya no se está usando en ese proceso productivo, es otro almacén, ¿no? Esa visión integrada de la información de una forma, digamos, transversal y sabiendo qué es qué, independientemente de cómo se llame, pues es un caso muy claro de la calidad del dato relacionada con el coste, ¿no?, económico y con el coste de oportunidad y la eficiencia, ¿no? Y este es un caso. Y el otro, contradiciendo un poco a Iñaki, el tema del mantenimiento predictivo
imaginaros un aerogenerador que está a la altura que está, depende un poco del modelo, pues está a varias decenas de metros y que está en prefallo o que tiene algún tipo de fallo que requiere un mantenimiento, pero el hecho de que lo caces antes o después, incluso que el día que vayas a repararlo haya más o menos viento, ¿no? En función de la previsión meteorológica, pues te puede suponer un impacto económico para quien lo está explotando relevante. Entonces puedes decidir tardar un día más en ir a cambiar una pieza que igual cuesta 5 euros, pero estás generando una producción que igual en vez del 100% es al 80%, pero estás dándole al cliente una capacidad de generación que si vas a cambiarla, pues no va a tener. Pero la otra es que si no lo haces a tiempo, eso igual se estropea y tienes que contratar a una grúa que tiene que ir a cambiar más piezas de las que originalmente ibas a tener que cambiar, ¿no? Entonces, también ahí depende un poco también del ecosistema y de lo que estés hablando, ¿no? Si es una planta o si es un barco, por ejemplo, imaginaos en alta mar, etcétera, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales sí aplica claramente el quick win y que tampoco es tan complicado. Otra cosa es que el cliente final te deja acceder al dato. Claro. Ahí es también un poco el... Yo me imagino, Gonzalo, si me permites, me imagino, yo vengo de haber trabajado en la transformación de lo que es Lean Manufacturing, Kaizen y demás, y ahí se utilizaba una herramienta para mapear y para ver la oportunidad y elegir bien en qué temas ponías las fichas, que era un poco el mapa de valor. Entonces, imagínate que hiciéramos un mapa de toda la cadena de valor de la empresa. Y en ese mapa no solo tenemos los procesos, sino tendríamos también las fuentes de información. Entonces, si tú mapeas dónde estás teniendo el valor y dónde estás teniendo el derroche, eso te va a permitir visualizar en esa transformación digital, porque el gemelo digital no viene de repente, tienes que ir como un puzzle por piezas. Entonces, ¿dónde más derroche tengas? Si en el mundo de los aerogeneradores, pues realmente la grúa, el mantenimiento de ese tipo, o es un barco, etc., y yo creo que ese ejercicio es bueno para que la transformación digital no sea oportunista o dependa un poco de dónde está el jefe que está más. Yo creo que hay que organizarla. Yo creo que un ejemplo muy bueno fue todo lo que fue la revolución del Six Sigma, que igual algunos conocéis, de los años 90, donde se llegó a la conclusión de que medir, definir y hacer proyectos usando datos que no están muy lejos de lo que es hoy en día la analítica avanzada. Lo que pasa que entonces herramientas más lentas, los proyectos más lentos, hoy en día eso es todo más rápido. Bueno, pues ahí se hacía un proyecto de cambio cultural. A 3, 5 años se definía un líder que se dedicaba al tema, ese líder forma a los distintos jefes para que se conviertan en champions, en padrinos de distintos proyectos de este tipo, y luego abajo tienes que tener gente clave dentro de la organización que son muy conocedores del proceso y que luego les capacitas, ahí se les llamaba Black Belt, Green Belt, básicamente lo que se hacía era formar a gente en el manejo de esas herramientas estadísticas. Pasa que entonces lo hacían con MATLAB y con Excel, y hoy en día pues puedes tener muchísimos más datos y utilizas RapidMiner y otras cosas. Entonces, yo pienso que ya está inventado, o sea, la transformación de una implantación de utilizar el dato para dar valor y la estrategia de hacerlo inteligentemente, pues hay muchos ejemplos y hay gente con experiencia. Entonces, hay que aprovechar toda esa experiencia para esta nueva transformación. Y ahora las plantas se van a transformar en ser plantas gestionadas digitalmente, gestionadas con datos. Antes eran personas que usaban datos y pronto van a ser personas asesoradas por sistemas expertos. Y en esa transformación está también inventada las cosas, porque ya se han vivido y no es fácil. Pero bueno, desde dentro, empoderando a la gente empuja las cosas y los sistemas acaban saliendo. No los sistemas son los que vayan a cambiar, no. Hay que empezar cambiando las personas, dándoles la formación, empoderándolas, haciéndoles protagonistas de esa transformación digital y luego, bueno, pues obviamente siempre harán falta gente a apoyar porque eso es una bola de nieve que luego al final va a necesitar de muchos recursos. Eso está escrito, pero algo que no estaba escrito es esta pandemia. En vuestra experiencia personal o alguna que hayáis conocido, algún cambio muy potente en la fabricación durante esta pandemia, de las formas de trabajar a las que nos hemos visto obligados, ¿cuáles pensáis que se van a quedar? ¿Y cómo veis la fabricación en el mundo post-coronavirus?
¿Quién levanta el dedito? Iñaki, que tú no te has estrenado en ninguna ronda. Aquí justo me has dejado la pregunta más difícil para empezar, ¿no? Porque yo creo que tanto Bueno, Miquel como Juan Carlos La bola de es cristal. verdad. tienen Bueno, una si quieres te experiencia ayudamos. Vamos Te a ayudamos, tirar Iñaki, y te ya no ayudamos, picarás tú. Iñaki. Miquel, es vale. verdad que está un poco fino. Sí, yo creo que aquí hay una cosa, ¿no? que es que va a condicionar absolutamente todo, ¿no? Y es la propia capacidad de poder estar físicamente cerca, ¿no? Veremos cuánto dura el tema del virus, cuánto dura la separación social y, por lo tanto, cómo se tienen que modificar los propios procesos productivos en los que antes quizá había gente trabajando junta que ahora no va a poder estar, ¿no? Aquí hay una tentación a ver una visión de una aceleración de la robotización, ¿no? Y decir, no, pues ahora No. todos robots. Bueno, eso no va a ocurrir, lógicamente, ¿no? No. Porque hay procesos en los que las máquinas todavía son mucho peor que un humano, ¿no? Procesos que no son continuamente repetitivos, sino que exigen microajustes. Bueno, pues la tecnología también tiene sus limitaciones, ¿no? Y Sí. un humano todavía incluso en procesos tan manuales todavía es mejor que una máquina, ¿no? Cuando vemos las películas parece que la inteligencia artificial va a venir por sustitución de tareas manuales y lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial está sustituyendo pues, procesos como el de un abogado, ¿no? El de revisión de sentencias, por ejemplo. Nah, eso yo lo veo lejos, Iñaki. Yo, la visión esa catastrofista de que todo se automatiza, sí que es cierto que cada vez para tener un nivel de vida y una calidad de vida mejor, pues el aporte de valor tiene que ser de más conocimiento. Que ya no es una persona que hace una tarea muy sencilla, sino que es una persona que igual está gestionando una línea más compleja, con un proceso más complejo, pero ayudado, porque hay cosas que no tiene por qué una persona estar acordándose de 50 combinaciones de parámetros, pues para eso está la máquina, que es tonta, pero se acuerda muy bien de las cosas. Entonces ahí yo creo que puede complementar al ser humano y, por supuesto, pero segurísimo que no vale para todo. Entonces, perdona, Juan Carlos, que sí. te interrumpa. En un libro había un autor que definía la inteligencia artificial como el perro que ayuda al cazador, ¿no? Que si el perro va solo, se queda dando vueltas sobre su propia cola, pero si va de la mano de un cazador, pues es capaz de conseguir la mejora de los dos, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo, Muy me bueno. parece un muy buen ejemplo. Y en cuanto a los procesos, pues yo creo que esta condición de higiene o de estar preparados, o sea, las empresas que sean capaces de activar este proceso de autodefensa contra lo que es un ataque de salud o de problema de pandemia, pues van a perder menos. Esto es, los países que aprendan la lección y que implanten métodos para reaccionar rápido a esto, que se va a repetir, pues serán aquellos que pierdan menos poder Producto Interior Bruto. O sea, yo creo que es una capacidad nueva que tenemos que tener, que saber tener higiene. Higiene social, vamos a decir, higiene de esa distancia, etc. Entonces, igual que existen las 5 S que habréis oído hablar todos en las empresas, pues ahora viene una S más, me acabo de inventar una SM, que es la salud, la seguridad. Y esa S significa que no solo tengo las cosas en el lugar que tengo que tener, las demarcaciones, etc., sino también tengo unos hábitos que en condición normal minimizan la transmisión y cuando se activa una alerta, soy muy rápido en ponerlos en marcha. Ya tengo preparadas los procesos para mantener distancias, porque el mismo proceso con distancia tiene más valor. Y el teletrabajo, pues parecía, pues ahora ya no es una cosa de esto que decían de voy a hacer, ¿cómo le llaman? La vida personal, familiar, La conciliación, ¿verdad? conciliación, gracias, no me salía la expresión. No, ahora es una herramienta más para ser capaz de trabajar a pesar de. Y de paso nos estamos ahorrando infinitos derroches en viajes, en historias. Entonces yo creo que se sacan cosas buenas a pesar de todo lo trágico de esta pandemia y que ha venido para quedarse el hecho de ser capaz de activar, igual que tenemos hoy en día métodos de antiincendios y tenemos alarma y tenemos puestas las cosas, pues el día de mañana, en octubre o diciembre, alguien dirá, otra vez, pues de cuando se detecte en China hasta que nosotros aquí estemos activos con las medidas, seguro que pasa mucho menos. Y el sistema de salud se considera un sistema de defensa del país. No solo son los tanques y los muy camiones. buen apunte, y el estar todos preparados para tener modo de funcionamiento pandemia, modo de Claro, funcionamiento sí. libre de pandemia. Sí. Miquel,
¿Alguna cosa que hayas vivido tú durante esta pandemia o que creas que va a continuar? Sí, bueno, que voy a continuar. Yo creo que el tema del teletrabajo va a ser más presente, va a ser más valorado. Nosotros, sorprendentemente, y digo, soy el primero en sorprendido porque realmente el volumen de teletrabajadores en una semana pasó de un 2% a prácticamente el 100% y los sistemas aguantaron y hubo bastante poca, digamos, menuda movida con las infraestructuras y con los mecanismos de teletrabajo. Yo estaba cruzando los dedos todos los días, pero la verdad es que oye, funciona bastante bien. Pero la innovación yo creo viene de la necesidad. Es decir, cuando tú realmente estás en tu zona de confort, todo te va bien y tal, pues estás mucho menos motivado y es mucho menos probable que innoves en algo. Cuando estás en estas situaciones es donde realmente buscas, ¿no? Ya sea a nivel de procesos, a nivel de organización, etcétera. Y como ha dicho muy bien antes Juan Carlos, pues acabas haciendo algo que realmente luego es un valor en sí mismo, inicialmente igual intangible, ¿no? El hecho de que los puestos de trabajo, las plantas, pues las distancias mínimas se conserven o que haya unos EPIs o que haya unos protocolos, pues todo eso es algo que ya nos está poco a poco desde el punto de vista empresarial vacunando y nos está generando ya unas mejoras que esas se quedarán. Pero a mí sí, por otro lado, me preocupa que el tejido productivo pues no es solo nuestras empresas, ¿no? Es también el pequeño comercio, el que la gente pueda estar, digamos, en la calle e interactuar. También creo que la innovación viene mucho del roce con las personas, de la interacción, de ese concepto de la digamos, mezcla de diferentes, o del enriquecimiento de diferentes personas y aportaciones. Y desde luego no quiero imaginarme una nueva realidad que implique pues, que tenemos que estar todos apartados, uno del otro 2 metros, incluso aunque sea con mascarilla, ¿no? Entonces, cruzo los dedos también para que salga una vacuna o algún fármaco o algo que haga que esto pase. No obstante, tenemos que ya partir de la base de que si no es este, pues vendrá dentro de X tiempo otro. Ya lo decía Bill Gates hace bastante tiempo, estoy en una conferencia que hizo en TED a raíz de lo del tema del ébola y tal, y es que daba en el clavo. Además, decía que el ébola no era un virus tan peligroso en el sentido de que para cuando eras contagioso estabas ya muy mal, estabas ya en cama y no tenías capacidad de contagio. Pero decía, si viene un coronavirus, ¿no? donde la gente antes de tener los síntomas esté contagiando y tal, y esto se expande, pues no estamos preparados. Pues efectivamente, como ha dicho Juan Carlos. Acertó, vamos. Es ahora 4 años después, y de este tío, vamos, sabía lo que iba a pasar, ¿no? Mira, fíjate, hay un escenario que lo escuchaba el otro día y que va en línea de lo que ocurrió después de esa charla TED. Es decir, que volvemos a la normalidad y iba a cambiarse todo, ¿no? Pero no se ha cambiado nada, ¿no? Yo me acuerdo Sarkozy en la crisis del 2008, hay que acabar con el capitalismo, todo va a cambiar, ¿no? Y luego la realidad es que no cambia. Lo que no nos interesa no cambia nunca. Es un panorama que no tiene... La primera vez y luego la segunda ya poco a poco ya vas... Tiene más inercia, si hay más masa. Iñaki, ¿nos puedes leer las preguntas de YouTube? Vamos a hacer que estamos aquí 4 amigos, pero tenemos la suerte de tener encima un grupo de fans ahí siguiéndonos y que quieren participar en hacer preguntas. Tenemos una pregunta para Miquel, que nos dice ¿cuáles son los pilares base para la estrategia de integración de datos? Y antes de que responda Miquel, animo al resto de asistentes que tenemos en streaming por si quieren poner alguna pregunta adicional, tanto para ti, Miquel, para Juan Carlos, para mí o para Gonzalo. Bueno, a ver, yo voy a humildemente aportar mi opinión. Yo primero, en los proyectos que hemos hecho de estas características, primero lo que he llamado antes la semántica del dato. Es decir, dónde tengo el dato más o menos ya lo sé, pero cómo se ha registrado ese dato, qué quiere decir cuando se ha registrado para la persona o el proceso que lo ha registrado, para mí es muy importante, ¿vale? Una cosa tan tonta como una fecha, ¿vale? La fecha del pedido, es la fecha en la que has registrado el pedido, es la fecha en la que te han hecho el pedido, es la fecha de contrato, es la fecha de facturación. Hay una serie, digamos, de circunstancias, de atributos, de consideraciones alrededor del dato que es muy importante tener muy claro y tener muy fijado. Una vez que tienes la semántica del dato clara, es decir, que sabes, vale, pues estos datos están en estos diferentes repositorios, ¿no? Efectivamente, tú puedes tener el mismo dato en diferentes repositorios porque lo están generando o produciendo en diferentes sistemas, diferentes departamentos o diferentes organizaciones. Pero una vez que tienes ubicado el dato y sabes lo que quiere decir, a partir de ahí puedes construir. Entonces, el primer pilar base para mí es esa semántica, esa identificación. A partir de ahí, yo al menos, por lo menos, lo que hemos visto ha sido es que va por casos. Es decir,
Otro de los pilares es el coste de transformación de ese dato, el ETL que ha comentado antes Juan Carlos, ¿no? Yo ese dato lo tengo que extraer, lo tengo que transformar para convertirlo en algo que a mí me dé el siguiente paso, lo tengo que cargar, tengo que analizar un poco coste-beneficio y tengo que ver, también un poco creo relacionado, Iñaki, con lo que has comentado tú, ¿no? ¿Con qué dato me voy a quedar? Igual tengo el dato varias veces en varios sabores, pues tengo que saber al final cuál me aporta más para el objetivo que yo tengo que dar, porque sé de dónde parto, o tengo que saber de dónde parto, no siempre sé del todo porque me falta esa semántica, y tengo que tener un objetivo, yo tengo que tener claro qué es lo que persigo, ¿vale? Porque luego el viaje lo voy a diseñar en función de eso que persigo, y ahí va a estar siempre el tema de la eficiencia, y eso pues simplifica pues, muchos de los temas, ¿no? Entonces, el coste de la transformación o de la obtención del dato, de ese zumo, ¿no? Saco el petróleo, pero lo tengo que refinar y tengo que saber si lo que quiero es un plástico, si quiero un diésel, si quiero una gasolina, si quiero un queroseno. Entonces, otro de los pilares es claramente tener definido para qué quiero ese dato. Tengo que tener un objetivo. Y a partir de ahí, pues yo ya no soy capaz de... O sea, ahí depende un poco de cada caso, pues puede haber mucha variedad. Desde uno simple, que puede ser el dato transaccional per se, una analítica avanzada, a si nos vamos, ¿no? a lo que nos ponen estas empresas como Google, etcétera, pues que cruces el dato ya en un mundo de Big Data, pues con fuentes de datos abiertas, con direcciones, con referencias, con fuentes públicas, con la climatología, con posicionamiento GPS, y de ahí sacar pues una inteligencia que a tu negocio, para ese caso en el que tú estás analizando o que estás viendo a ver si aplica, ¿no? Si tiene sentido, pues ahí dirás, oye, pues ¿qué pasa si mezclo el posicionamiento GPS con la fecha, con la previsión meteorológica para ese evento y con el coste medio de tal materia prima, ¿no? Pues al final tienes que tener eso en cuenta, pero te lo va a marcar mucho tu destino, ¿no? Tu objetivo de explotación. Antes de que Iñaki nos diga si hay otra pregunta en YouTube, os quería decir que según terminemos eso, os voy a pedir a cada uno 1 minuto de oro, no para que pidáis el voto, pero sí para que contéis lo que os apetezca compartir o lancéis la pregunta o reflexión que os apetezca, ya como broche final a la jornada de hoy. Iñaki, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, en principio esa es la única. Yo quería brevemente subrayar lo que ha dicho Miquel. Cuando yo antes hablaba de documentación o de estándares, me refería a lo mismo. Igual tenemos términos distintos para hablar de lo mismo, pero si no hay estándares no puede haber mejora. O si no mides, no controlas, y lo que no controlas no mejoras. Bueno, pues el qué vas a medir o el estándar de definir bien ese indicador, ese elemento que mides, el qué, cómo, cuándo, por qué, esa definición buena del estándar de la medición es vital, si no te estás apoyando en barro. Totalmente de acuerdo, Miquel. Y por supuesto que en esta estrategia en la que cada vez hay menos dinero, pues obviamente elegir bien los tiros y no gastarse en un ETL pues un montonazo, porque te puedes estar cargando otros proyectos que van a dar más rentabilidad. Entonces hay que tener colmillo para elegir dónde metes la inversión, dónde vas a hacer el pozo petrolífero, porque igual hay que meter mucho agujero para llegar al petróleo. Y ya no te digo nada luego para refinarlo. Así que totalmente de acuerdo con Miquel, lo ha dicho fenomenal. Perdón, Iñaki, por la interrupción. ¿Quién se lanza con el minuto de oro? ¿Con una conclusión o una reflexión? ¿Empiezo yo, se parece? Digo, por ello, Iñaki. Valiente, bien. Aquí nosotros tenemos una visión propia de compañía, ¿no? Nosotros al final nos dedicamos al mundo de la analítica avanzada y por lo tanto nosotros tenemos una apuesta decidida porque esto es el futuro, ¿no? Es como lo del huevo y el bacon, ¿no? Nosotros en este caso somos el cerdo, que estamos realmente comprometidos con esto porque así lo pensamos personal y profesionalmente, ¿no? Para nosotros el dato es el futuro, pero tiene que tener un enfoque que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la charla que hemos tenido, que es el tema que tiene que tener un impacto de negocio, ¿no? Y eso significa, primero, que está muy dirigido, muy enfocado al retorno que se quiere conseguir con la inversión que se hace, y segundo, a un tema que lo hemos tocado un poco de lado, ¿no? Que es la atribución. Es decir, cuando tú dices, yo estoy generando dinero para el negocio, eso hay que medirlo y se tiene que reconocer, ¿no? Porque una vez que se reconoce, cuando puedes decir, bueno, y ahora me das un porcentaje de lo que me has reconocido, ¿no? Pero es cierto que en los procesos de analítica muchas veces se ve claro el coste, la reducción del coste en la eficiencia lograda, pero es más difícil
cuantificar la mejora derivada de un mayor ingreso, ¿no? Porque eso ya seguramente dependa de otro departamento, ¿no? Es decir, si yo tengo una buena predicción en mi línea o una mejora en la calidad, pues quizá la mejora de la calidad no me la estoy llevando yo que estoy en línea, sino se la está llevando el departamento de calidad. Pero derivado de que yo le estoy dando un mejor análisis del proceso, ¿no? Entonces, también cómo juguemos con la atribución nos va a poder permitir también el poner los huevos, el ir dando huevos y reinvertir y que esto sea un efecto bola de nieve, ¿no? Porque si no, lo que va a ocurrir es que se hace un gran esfuerzo, se consigue un impacto, pero no se reconoce y bueno, el efecto palmadita en la espalda evita que continúe ese efecto bola de nieve, ¿no? Miquel. Bueno, a ver, minuto de oro, pues vamos a hablar de un paisano de Churchill, que es un tal Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden y un tío genial, que dio una charla de innovación, que es de las mejores charlas de innovación que he visto, y habla un poco de la innovación como esa interacción entre personas que a raíz de la necesidad pues son capaces de sacar algo nuevo, ¿no? Que no existía antes, ¿no? Este señor hablaba con mucho acierto bueno, este es piloto de avión, ha sido del equipo de esgrima, o sea, es un tío muy polifacético y que prácticamente todas las facetas lo hace muy bien el hombre. Entonces, cuando hablamos un poco de ciencia de datos, de nuevas tecnologías, de IoT, de Industria 4.0, etcétera, al final estamos hablando de innovación y estamos hablando de cambio de paradigmas, de modelos nuevos, de cosas nuevas. Y entonces yo creo que realmente el estado del arte, esto va rapidísimo. Muchas veces las empresas, pues por su organización, no somos capaces de seguir el ritmo de evolución, pero antes o después se da la circunstancia, se rompe, digamos, esa masa crítica y se da el caso, ¿no? Donde realmente hay un, no sé si quick o not so quick win, ¿no? Pero el caso es que ahí es donde un poco empieza a romper la punta de lanza y puede haber esas aplicaciones y es algo que estamos todos, yo creo, convencidos de cuándo va a venir. Lo que no podemos ver es cuándo ni cómo, pero vemos que está a la vuelta de la esquina. Y a mí no me cabe duda de que teniendo la mente abierta y teniendo capacidad de conexión con diferentes stakeholders, con diferentes personas, el tema del networking, al final, yo creo que es muy importante porque te permite tener, enriquecer la visión y eso en un momento dado hará que salte la chispa donde digas, mira, aquí tenemos un spot, un proyecto donde merece la pena, ¿no? Aquí merece la pena perforar porque veo bastante claro que voy a sacar el producto que va a permitir a mí un beneficio, porque al final se trata de eso, de innovar dentro de lo que es el mundo empresarial, ¿no? Juan Carlos, ya ves que en esta mesa tenemos un enorme respeto por las canas. Has empezado tú. Soy el más joven, tengo 40 y pico en euskera. Yo hablo de las canas, no de la edad. Benditas canas. Gracias, sí. Bueno. Pues gracias por el privilegio y sobre todo gracias por habernos dado la oportunidad de este. Yo la verdad que a Decidata siempre lo he visto con un espíritu de hacer negocio, pero de una manera diferente. Y yo creo que eso es lo que vale hoy en día. Las personas. Entonces, mi minuto de oro se lo dedico a las personas que con tanta inteligencia artificial, que es artificial, con tantos cambios disruptivos, pues tienen que estar acojonadas. Y sin embargo, lo que queremos es que la gente realmente se ilusione, porque creo que se puede ilusionar uno con este cambio, que por supuesto que hay que abandonar la zona de confort, eso nunca es agradable, pero es la única forma de mejorar, y que en vez de inteligencia artificial yo le llamaría inteligencia colaborativa. El ejemplo del perro, pues que pensemos que podemos tener mascotas, que esas mascotas nunca nos van a sustituir y que las personas, yo soy un convencido de que siempre van a controlar ese entorno. No compro ese concepto tremendista de que te sustituyen, no, en absoluto. Yo creo que esta crisis nos tiene que hacer ver el sentido de urgencia de que la digitalización no es un nice to have, es una cosa que sirve para que las empresas sobrevivan, que las personas están en ese centro, que las personas son los que van a cocinar, los datos no se cocinan solos, y que obviamente pues habrá gente que le cueste más asumirlo y gente que no, pero que cuando seamos abuelitos y tengamos muchas más canas, pues estaremos viendo gente que estará tranquilamente viviendo con un aparatito que le está diciendo, oye, cuidado, que este robot se le va a escapar el aceite dentro de un rato. Y entonces en vez de estar
perdiendo el tiempo 1 hora, una línea parada o lo que sea, pues no, esa persona va adelante y el aparatito le ha ayudado. Y habrá veces que dirá, no, hoy te vas a confundir porque este dato y este dato te falta. Pues bueno, ayudando, colaborativo. Y gente pues que aprenderá a hacer cosas mucho más interesantes. Eso sí, el reto es que tenemos que usar cada vez más la cabeza y cada vez menos, pero bueno, como somos una sociedad cada vez más mayor, pues se aprovecha el cerebro y quizás no seremos necesarios para levantar piedras y para mover cosas porque para eso están las máquinas. Entonces, bueno, pues una que así sociedad más sea. mayor, con más canas, con más inteligencia, eso sí, no podremos dejar de estudiar, ¿eh? El que piense que entra en un sitio y con lo que aprendió de joven ya le vale, pues Eso no vale, no. Hay eso no vale. continuo. Y por eso os alabo a vosotros con Decidata, porque siempre estáis fomentando el intercambio, fomentando los data beers, fomentando este tipo de cosas, porque creo que habéis entendido muy bien que el rol de un proveedor en este entorno de transformación es acompañar y trasladar conocimiento, no tanto vender líneas de código. Eso hoy en día se compra a kilos en la India. Yo tengo un mentor, mi mentor, que es un americano, siempre me dijo, Happy, don't try to make a dollar, make a difference, ¿no? Y bueno, eso pues, es. humildemente intentamos aportar nuestro granito de arena en hacer una diferencia. Por supuesto que somos una empresa y no una ONG y tenemos que hacer una diferencia y luego un dólar, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que yo lo he pasado bomba y quería daros las gracias, Juan Carlos Villanueva, Mikel Belaustegui, Iñaki Pertusa, por haber compartido conmigo y con todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos y las que nos verán y escucharán otros días, todo lo que tenéis que aportar y compartir, que creo que ha sido muy estimulante. Yo es una de las cosas que he vivido muy fuertemente en esta pandemia, un montón de webinarios de gente poniendo en común, porque son industrias que se tienen que reinventar totalmente y desde luego que creo que va a ser parte del futuro, o por lo menos es un deseo, ¿no? El que podamos, aprovechando que sabemos que cada uno desde su casa se puede conectar a eventos súper potentes, que lo aprovechemos esta inercia que hemos cogido y esta dinámica, ¿no? Y nosotros en ese sentido, como we walk the talk, os damos a todos la agenda de la semana que viene, miércoles 6:30, para el segundo Data for Future.